El libro de Daniel, vaya que es una de las obras más fascinantes y la verdad también desconcertantes que se han escrito. Por un lado, tienes estas historias épicas sobre la fe en medio de un imperio, y por otro, visiones apocalípticas que han intrigado a la gente durante siglos. Hoy vamos a hacer un recorrido para desentrañar sus misterios. A ver, pongámonos en situación por un momento. ¿Qué pasaría si de repente te encuentras cautivo en el mismísimo corazón del imperio más poderoso del mundo? Arrancado de tu hogar, forzado a servir a tus conquistadores, pues esa es justo la pregunta que está en el centro de toda esta antigua historia. Porque esta es la increíble historia de Daniel, un exiliado que no solo sobrevivió, sino que desafió a reyes, salió ileso de un foso con leones y, según el texto, vio el futuro de los imperios del mundo. Es en esencia una historia de fe inquebrantable frente a un poder que parece, abrumador. Nuestra historia arranca en un momento de crisis total. Y es que para entender a Daniel, primero tenemos que entender el mundo que, literalmente, se derrumbó a su alrededor. Todo comienza en el año 605 a.C. Nabucodonosor, el poderoso rey de Babilonia, lanza su primer ataque contra Jerusalén. La ciudad sagrada es saqueada, y un grupo muy selecto de jóvenes de la élite, entre ellos Daniel, son deportados. Su destino, ser llevados al palacio del rey para recibir un entrenamiento de 3 años y así servir al imperio. Y la presión para que se asimilaran fue, inmediata y total. Lo primero que hacen los babilonios es atacar su identidad cambiándoles los nombres. Fíjense, Daniel, que significa Dios es mi juez, es renombrado Beltesar. Sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, se convierten en Sadrac, Mesac y Abednego. Cada nuevo nombre, por supuesto, honraba a una deidad babilónica. Un intento deliberado de borrar por completo quiénes eran. Y su primer acto de resistencia no es con espadas, sino en la mesa. Daniel y sus amigos rechazan la comida y el vino del rey, alimentos que muy probablemente habían sido ofrecidos a los ídolos babilónicos. En su lugar, proponen un desafío de 10 días, comer solo verduras y beber agua. Esta es su primera prueba de fidelidad, y va a establecer un patrón que definirá todo el libro. Claro que esta primera prueba fue solo el comienzo. A partir de aquí, la fidelidad de Daniel y sus amigos sería puesta a prueba una y otra vez, en confrontaciones cada vez más peligrosas con el poder imperial. La primera gran crisis llega de una forma bastante inesperada. El rey Nabucodonosor tiene un sueño que lo deja súper perturbado, pero al despertar no lo recuerda. Aún así, exige a todos sus magos y sabios no solo que interpreten el sueño, sino que primero le digan qué soñó. La pena por fallar, la ejecución de todos los sabios de Babilonia. Así de fácil. Cuando todos los demás obviamente fracasan, Daniel, después de orar, recibe el misterio en una visión. Se presenta ante el rey y le revela el sueño. Una estatua inmensa, colosal, con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de una mezcla de hierro y barro. Y es aquí donde la historia se convierte en profecía. Daniel explica que cada metal representa un imperio que dominará el mundo. Primero Babilonia, luego Medo-Persia, después Grecia y finalmente Roma. Y esto que vemos aquí es el clímax del sueño. Es brillante. Una roca, que no fue cortada por manos humanas, golpea los pies de la estatua y la hace añicos, la pulveriza. Esa roca luego crece y crece hasta convertirse en una montaña que llena toda la tierra. El mensaje es clarísimo. Todos los reinos humanos, por más poderosos que parezcan, son temporales. Al final, el reino eterno de Dios los reemplazará y prevalecerá para siempre. A partir de ese momento, las pruebas de fe se intensifican. Primero, los amigos de Daniel se enfrentan a un horno ardiendo por negarse a adorar la estatua de oro del rey. Años después, durante una fiesta bastante profana del rey Belsasar, una mano fantasmal escribe la condena del imperio en la pared. Y finalmente, ya bajo un nuevo imperio, el propio Daniel es arrojado al foso de los leones por desafiar un decreto que prohibía orar a su Dios. La declaración de los amigos de Daniel antes de ser arrojados al horno es de verdad una de las más poderosas de todo el texto. Le dicen al rey: si somos arrojados al horno de fuego, el Dios a quien servimos puede librarnos. Pero si no lo hace, aún así no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro. O sea, su fe no dependía del resultado, era absoluta. Y justo aquí, el libro da un giro drástico. Pasamos de las historias sobre Daniel en la corte a las visiones apocalípticas que Daniel recibe directamente. Y estas visiones, de hecho, vuelven a contar la historia de los imperios, pero esta vez desde una perspectiva totalmente celestial. El contraste es impresionante, de verdad. Mientras Nabucodonosor veía a los imperios como una gloriosa estatua de metales preciosos, desde la perspectiva de Dios se ven muy diferente.
La visión de Daniel retoma los mismos 4 imperios, pero ahora los imagina como 4 bestias aterradoras que surgen de un mar caótico. Un león, un oso, un leopardo y una bestia final tan terrible que ni siquiera se puede describir. En el corazón de estas visiones se revela una confrontación final. Por un lado tenemos a una figura divina, llamada el Anciano de Días, sentado en un trono de fuego, y por el otro a un rey humano súper arrogante, simbolizado por un cuerno pequeño que habla con soberbia y persigue al pueblo de Dios. Es básicamente el conflicto definitivo entre el cielo y los imperios rebeldes de la tierra. Las visiones finales se vuelven aún más detalladas y complejas. Vemos un carnero y un macho cabrío que simbolizan la guerra entre Persia y la Grecia de Alejandro Magno. Luego, el ángel Gabriel le revela a Daniel la famosa y muy debatida profecía de las 70 semanas, una especie de línea de tiempo cósmica que apunta a la llegada de un ungido. Y todo culmina en una visión final de una gran guerra espiritual y un tiempo de angustia, seguido por la promesa de liberación para el pueblo de Dios. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. ¿Cuál es el legado de este libro tan antiguo? ¿Por qué sigue siendo tan influyente después de más de 2000 milenios? Una de las grandes discusiones modernas en torno al libro es, precisamente, su naturaleza. ¿Fue Daniel un personaje histórico real o más bien una figura legendaria? Ok, aquí es importante presentar de manera neutral las 2 principales interpretaciones. Por un lado está la visión tradicional, que sostiene que Daniel fue un profeta histórico, que vivió y escribió en el siglo VI a.C., y que sus profecías predicen el futuro con una precisión asombrosa. Por otro lado, el consenso académico moderno sugiere que el libro es una obra de literatura apocalíptica, escrita en el siglo II a.C., durante la persecución del rey griego Antíoco IV Epífanes. Es decir, que se usó el pasado como una forma de profecía, para dar esperanza a la gente en ese momento de crisis. Pero independientemente de su origen, el mensaje central del libro es súper claro y consistente. Primero, hay un patrón. Los imperios humanos, cuando se llenan de orgullo y se rebelan contra Dios, se vuelven violentos, bestiales. Pero también hay una promesa. Dios siempre tiene el control de la historia y al final traerá su reino eterno de justicia y rescatará a su pueblo. Y al final de su vida, Daniel recibe una de las promesas más extraordinarias de todo el Antiguo Testamento. Se le dice: «Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio eterno». Es una de las afirmaciones más claras que hay sobre la resurrección. Una promesa de que la justicia final de Dios se extenderá incluso más allá de la muerte. Y así, el libro de Daniel, con sus historias de hornos de fuego, fosos de leones y sus visiones de bestias y reinos celestiales, nos deja con una última reflexión. ¿Cómo es que un texto de hace más de 2000 milenios sigue resonando con tanta fuerza, ofreciendo esperanza en medio de tiempos turbulentos? Quizás sea por su poderoso mensaje, que incluso frente al poder más abrumador, la fe perdura y siempre hay una promesa de un reino que nunca tendrá fin.